Hemos quedado, y así lo hemos iniciado a partir del día de hoy en el Consejo de Gobierno, en ceder la autovía Cáceres-Badajoz, la carretera Cáceres-Badajoz, la ex-100, cedérsela al Gobierno de España. Ya digo que hoy mismo iniciamos los trámites de cesión para hacerlo posible. En los próximos 6 meses actualizaremos los proyectos que ya tenemos para la construcción de esa carretera, se los enviaremos al Gobierno, que deberá licitar esta carretera a lo largo de los primeros meses del año 2020, para que en cualquier caso, cuando llegue diciembre del año 2020, se haya iniciado la obra sin que caduque la declaración de impacto ambiental, ¿no? La decisión tiene sus razones. Había 2 posibilidades. Una, que la carretera la construyéramos nosotros con dinero que nos diera Madrid, y otra, que la carretera la construya Madrid, la construya el Ministerio. Hemos visto que lo más operativo, desde el punto de vista de la operatividad presupuestaria, es que lo construyan con cargo a su capítulo 6, que es donde tienen básicamente los recursos económicos, y por esa razón, y porque además, como bien sabéis, es una de las pocas carreteras, si no la única, creo que hay alguna más por ahí, que une 2 capitales de provincia y que no es carretera nacional, ¿no? La E100 pasará a ser la A58, Trujillo-Cáceres, Cáceres-Badajoz. Y esperemos y deseemos que sea una realidad cuanto antes. Creo que es una decisión para nosotros estratégica, que significa, sobre todo, pues, unir nuestros 2 grandes núcleos de población regional y hacerlo y poderlo hacer en el corto plazo, ¿no? Y para eso hemos optado por la cesión al Gobierno de España, que hemos iniciado en el día de hoy.